Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy quiero mostraros lo que quizás, que no presumiblemente, será el último vídeo sobre el misterio del avión MH370. Tenemos ya muchos más datos de lo que realmente allí pudo ocurrir. Conocemos la versión oficial. La ruta oficial que este avión tenía era esta. Concretamente salía desde Kuala Lumpur y llegaría a Beijing, Pekín, en una ruta que debería ser, era una ruta bastante frecuente por aquellos pilotos que navegaban con ella. Como sabéis, y os lo diré, el satélite Inmarsat detectó que el avión había tenido una ruta alternativa, aparentemente es esta. Es una ruta mostrada por lo que os vamos a explicar ahora, con la cual a los familiares que viajaban en el avión, de las personas que viajaban en el avión, se han comunicado que han muerto todos, sencillamente por una teoría que nos parece absolutamente absurda, y os la vamos a explicar. Al parecer el satélite Inmarsat, vamos a quitar la ruta oficial para que lo veáis concretamente, efectivamente empieza a recibir sobre esta zona una especie de blip. Un blip, un pequeño dot o un pequeño punto con el cual parece ser que indica la posible existencia de la aeronave situada aquí. Se produce o se genera un efecto Doppler. Ese efecto Doppler parece ser que continúa hasta este punto, este último punto de aquí, que podéis ver aquí, en este punto de aquí, y cuando llega al final, ese efecto Doppler desaparece, y es por ello por lo cual los científicos o aquellos operarios o aquellos ingenieros que están detrás del satélite Inmarsat alegan que el avión ha caído en esa zona y, por supuesto, en mitad del Océano Índico, pues podemos pensar que todos han muerto. Y esa es la versión oficial que Pekín ha entregado a los familiares y, por supuesto, al resto de tripulantes. Lo cierto es que, si lo recordáis, nosotros redactamos un vídeo en el cual mostrábamos una ruta alternativa, con la que pensábamos que efectivamente había seguido el protocolo de ir hasta el punto Igari, punto que llega a la 1:21 el avión. Posteriormente llega al punto Gibal, el waypoint, el punto Bumpy, el punto 2. Después se habla de la llegada al punto Gibal, del cual hay referencia y datos, para posteriormente ingresar en el punto Y, donde concretamente a las 2:15 el avión desaparece literalmente. Aquí ya no sabemos absolutamente nada. Nosotros propusimos una ruta alternativa que inicialmente nos parecía correcta, una ruta con la cual se llegaba hasta concretamente Afganistán, eludiendo los radares de la India y de China y llegando a una zona cuyo nombre es Faizabad. Hasta aquí todo bien. Lo cierto es que informaciones posteriores nos han hecho rechazar esta teoría. Pensamos que esta teoría no es correcta. La ruta que propusimos no es la más adecuada. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque aparece un tercer factor y es una misteriosa base situada en el Océano Índico. Esa misteriosa base, cuyo nombre es la isla donde está ubicada, es la base de Diego García, o la isla de Diego García, está ubicada concretamente en esta zona. Aquí veis la ruta al parecer propuesta, y esa es la isla en la que supuestamente deberían estar. ¿Por qué? Bueno, pues aparentemente las rutas alternativas de las que hemos hablado, tanto la nuestra, así como la del satélite Inmarsat, así como pues la que habéis visto como oficial, se han descartado. Y consideramos que esta es totalmente plausible. La isla de Diego García tiene una importante base militar, aérea, en la cual, por supuesto, tiene un aeropuerto, y dentro de ese aeropuerto es capaz de aterrizar aviones del tipo B-52, que incluso necesitan una pista mucho más larga que el propio Boeing 777 clase 200, que fue secuestrado o desapareció, o no sabemos exactamente cómo pudo llegar ahí. Lo cierto es que hay bastantes teorías que indican que posiblemente esté o se encuentre en esta base. Esta base corresponde a una pequeña isla, que os vamos a dar un dato para que veáis los kilómetros que tiene. Esta isla tiene ni más ni menos que 21 kilómetros. Es una isla muy pequeñita, incluso desde el punto más alejado, si hacemos un cálculo, vemos que esta isla puede llegar a tener de lado a lado como más 22-23 kilómetros aproximadamente. Es una isla muy pequeña, no tiene elevaciones, por supuesto, y en esta especie de atolón en el que se encuentra, bueno, pues al parecer es donde aterrizó, concretamente en el aeropuerto que aquí podéis ver. Bien, vamos a centrarnos en datos adicionales que nos hacen pensar que las cosas
se han sucedido de esta manera, porque hay bastantes misterios. Como sabéis, y ya os he dicho desde un primer momento, nosotros no nos creemos que un simple blip que genera un efecto Doppler sea capaz de indicar o sea suficientemente vinculante como para decir a los familiares que sus parientes han muerto con el avión estrellándose en esta zona. No. Nosotros creemos más en la ruta que se decide llegar hasta, o que con la que se consigue llegar hasta la isla de Diego García. Y vamos a explicar por qué. Aparentemente, y según fuentes oficiales, la llegada al punto Igari, con la llegada al punto Igari, el avión tenía suficiente capacidad de combustible como para recorrer 3.000 millas. Lo cierto es que después del punto Igari, si hacemos un cálculo y vamos a la isla de Diego García, vemos que desde el punto Igari podemos ver que la distancia, vamos a verlo aquí, vamos a intentar ver la distancia de manera correcta para que podáis apreciar el punto o la idea que os proponemos. Una idea que por supuesto no nace de nosotros, una idea que sencillamente nace de una serie de explicaciones de gente que conoce más exhaustivamente la zona. Bien, pues al parecer el punto de partida que sería desde el punto Igari hasta el punto siguiente, Vampi, para pasar por siguiente el punto Gival, después al punto Igres y posteriormente al punto donde se indicaba en el territorio británico del Océano Índico que estaba la isla de Diego García, nos da un total de 4.626 kilómetros, que pasado a millas nos permite apreciar que la distancia recorrida por el avión fueron 2.874 millas. En realidad, la cantidad correcta fueron 2.850 millas, que corresponde a la distancia posible del avión, que se afirmaba que desde el punto Igari podía haber recorrido 3.000 millas perfectamente con el combustible que llevaba a bordo. Con lo cual vemos que la posibilidad de que haya ido ahí es bastante plausible. Hay datos adicionales. Al parecer, los investigadores están llamando o están efectuando una serie de investigaciones examinando una llamada telefónica misteriosa que hizo el capitán Zaharie Ahmad Shah. El piloto que desapareció en el vuelo MH370, pocas horas antes del despegue, recibió una llamada de un número falso. Un número falso desde el cual se realizó esta llamada telefónica fue comprado bajo el robo utilizando una identidad falsa de una mujer. Las autoridades malayas afirmaron concretamente que la conversación telefónica entre Shah y la persona no identificada se prolongó durante concretamente unos minutos, concretamente 2 minutos, y fue una de las últimas conversaciones que tuvo el capitán Shah. Las autoridades parece ser que están dando mucho peso a esta llamada y están intentando por todos los medios localizar la tarjeta SIM desde la cual se efectuó esa llamada e intentar descubrir qué es lo que se dijo en aquella llamada. Otro dato que nos parece muy extraño es que la base de Diego García fue cerrada al tráfico aéreo ni más ni menos que 72 horas después de que se perdiese el avión MH370. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fue cerrada durante 72 horas? Quizás por motivos de seguridad o quizás porque el avión pretendía aterrizar ahí. No lo sabemos. Lo cierto es que el tráfico aéreo se anuló y se canceló. Y otro dato importante: Estados Unidos no ha liberado la información sobre los radares de la mencionada base. No sabemos qué vuelos existieron en aquella zona durante el punto en el cual se sucedieron los eventos de la desaparición del avión MH370. Bien, hay cosas más extrañas. Incluso he tenido ocasión de ver una serie de declaraciones efectuadas por un norteamericano que habla con el pseudo de Leaks Pilot, que ha afirmado que conoce la isla de Diego García, que ha estado allí, asegura que es un lugar poco propicio para esconder un avión. Dice que en la isla, prácticamente está llena de marineros, contratistas y británicos trabajando en la zona, y asegura que la isla es tan pequeña que no se puede ocultar nada, incluso por lo menos un gran avión civil. Eso es lo que afirma este hombre. La verdad es que incluso he tenido la oportunidad de leer algunas teorías que dicen que el avión aterrizó allí y posteriormente fue camuflado con algún tipo de revestimiento para evitar ser identificado como un avión civil.
Lo que sí que os puedo asegurar es que bueno, pues el piloto tenía en los simuladores de vuelo casero en los cuales bueno, pues con él disfrutaba en su tiempo libre, tenía 4 puntos concretamente, y él los tenía programados como que fuese una ruta que hiciera dentro de su simulador casero de manera bastante habitual. Y uno de esos 4 puntos, curiosamente, es la base de la isla de Diego García. Como veis, otro punto más que parece que nos indica y todo nos lleva a la base de Diego García. Y hay otra cosa también interesante. Deciros que, bueno, pues aparentemente en esta base, en la base de Diego García, existen importantes hangares donde se puede meter un avión de este tamaño, ya que hay hangares para cubrir incluso aviones del tamaño de los B-52, tamaño superior al avión que se ha perdido. Adicionalmente, recordemos que ese avión llevaba pues una serie de científicos e importantes datos de patentes que se perdieron y posteriormente pasaron a formar parte de manos de la familia Rothschild. Todos conocemos, de la familia Rockefeller. Todos conocemos la familia Rockefeller, artífices del nuevo orden mundial y, por supuesto, organizadores del Club Bilderberg, donde se supone o se presupone que se está organizando los pasos a seguir en la política internacional a nivel mundial. Digamos que esa patente tendría importantes beneficios para esta familia. Sabemos que básicamente se trataba sobre un chip. Había un chip importantísimo, el KL03, un chip desarrollado, y desconocemos el calado, la importancia y el funcionamiento final o el objetivo final de este chip, que posiblemente fuese muy variado. Bien, la pregunta es ¿por qué, entre otras cuestiones que nos surgen, este avión, cuando tuvo comunicaciones con la torre de control durante el periplo en el cual no había desaparecido, única y exclusivamente era el copiloto quien se comunicaba con la torre de control? Algo bastante extraño, porque habitualmente lo debía hacer el piloto. Y otra cosa también importante que nos parece interesante es que los familiares de las personas desaparecidas afirman desgarradoramente que están siendo mentiras por el gobierno chino. Dicen que China les está mintiendo, que no les está contando la verdad. Ya a nosotros, a esta distancia, nos huele todo o nos ha dado un tufillo bastante extraño. Imaginamos que los familiares que están bastante más cerca de la situación y tienen noticias más frescas, cuando hayan hecho esta afirmación de que les están mintiendo, tendrán motivos de mayor peso del que podamos imaginar para hacer tal afirmación. Desconocemos por qué, pero lo cierto es que los familiares están clamando, incluso manifestándose, diciendo que les están mintiendo, que la teoría que les han mostrado del famoso satélite Inmarsat, que supuestamente se ha caído cerca de las costas de Australia y, curiosamente, muy próximo a la Antártida. Además, es que nos parece absurdo que si el avión es secuestrado o el piloto decide tomar esta ruta, ¿qué demonios? ¿A dónde quería llegar? ¿Quería llegar al Polo Sur? ¿Por qué? No hay ningún sitio en este punto en el cual pudiese existir una referencia lo suficientemente aceptable como para que alguien decidiese tomar esta ruta. Bueno, pues los familiares se han negado categóricamente a aceptar esta versión y, por supuesto, están dispuestos a demandar al gobierno chino y todas aquellas autoridades que afirmen que efectivamente sus familiares han muerto. La teoría de la isla de Diego García cada día cobra más y más peso. Tal vez tiempo veamos que aparecen nuevos datos reveladores, testimonios, pruebas de algún tipo que afirmen o confirmen o incluso apuntalen la posibilidad de que el avión haya caído en manos de esta base militar, que por cierto es una base militar muy extraña, ya que perteneció a los británicos o pertenece a los británicos y está arrendada a los norteamericanos, quienes trabajan desde ese punto, y imaginamos que para un montón de acciones de control de lo que se puede denominar el Pacífico Sur. El Pacífico Sur no, el Índico Sur. Todo un misterio. Aquí está. Podemos afirmar o pensamos que si aquellos que han secuestrado el avión o aquellos que han llevado el avión a otro punto son astutos, al final empezaremos a encontrar restos del avión por esta zona o por las costas de Australia, restos de un avión, y que alguien de manera oficial diga que efectivamente los restos de ese avión corresponden al MH370.
No lo sabemos, pero con esas declaraciones ya finiquitarían el caso, acallarían a los familiares, pero desde luego nosotros pensamos que fabricar esa coartada es bastante fácil, teniendo en cuenta que se puede coger el avión nuevamente, llevarle hasta este punto y lanzarle directamente sobre el océano, o sencillamente coger ciertas piezas de este avión y lanzarlas sobre la zona de las costas de Australia, incluido alguno de los pasajeros que de manera molesta haya sido eliminado, aunque todo esto es una teoría que desde luego nosotros no queremos llegar tan lejos dentro de nuestras especulaciones, porque las siguientes preguntas serían: ¿qué ha sido con el pasaje? ¿Qué ha ocurrido con los pilotos? ¿Qué ha ocurrido con la tripulación? ¿Qué ha ocurrido con esos científicos? ¿Qué ha pasado con todos ellos? No queremos entrar ahí. Nos recuerda bastante en algunos puntos al caso del Kursk, el submarino ruso que se perdió en las costas de lo que podríamos denominar en la parte cerca de Finlandia. Cerca de Finlandia se perdió hace bastante tiempo un submarino nuclear ruso, en el cual la versión oficial que se mostró nada tenía que ver con los hechos o los acontecimientos que realmente ocurrieron, en los cuales estaban implicados 2 submarinos norteamericanos que por supuesto hundieron al Kursk. O nos recuerda bastante al atentado del 9/11, el atentado de las Torres Gemelas, el atentado del Pentágono, en el cual los aviones parece ser que desaparecen de manera extraña, algunos de ellos, y vuelven a reaparecer dentro del radar de manera misteriosa sin dar una explicación lo suficientemente coherente. No lo sabemos, el misterio está servido y pensamos que no van a ser los últimos datos que vamos a tener sobre el misterio del MH370. Al final nos queda el lejano recuerdo de aquellas personas que se perdieron y de las cuales nunca más se volverá a saber. Al final quedará el dolor de aquellos familiares que tendrán que aceptar la versión oficial porque no les queda otra oportunidad. Y por supuesto la comunidad internacional aceptará esta versión oficial, ya que está emitida y avalada por distintos países, algunos de ellos pertenecientes a Occidente. En fin, nos encontramos en otra situación ya, como he dicho antes, bastante conocida. Tal vez otra bandera falsa, no lo sé. El caso es que el misterio está ahí. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.